Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bienvenidos, amados hermanos. Iniciamos una semana más estudiando la Biblia. Qué mejor manera de empezar la semana sino estudiando lo que Dios tiene que decirnos acerca de la revelación. Dios tenía que decirnos muchas cosas y como comienza el autor de Hebreos en su carta, que Dios hablando muchas veces en otros tiempos por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Bueno, en este estudio, un panorama breve del Antiguo Testamento, estamos estudiando lo que Dios tenía que decirnos por medio de profetas, por medio de muchas maneras en el Antiguo Testamento, y ahora que nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, Dios nos ha revelado a Jesucristo. Quien ha visto a Jesucristo ha visto al Padre, le dijo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando le dijeron y le pidieron, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Es un Dios, un solo Dios, pero en tres personas. Así que el estudio de hoy del libro de Daniel, aunque es un libro profundamente escatológico, profético, y que es un libro al que alude en muchas ocasiones el libro de Apocalipsis, es un libro que queremos conocer cuál es el plan de Dios, cómo es que llegamos a la cruz, a la necesidad de la locura de la predicación de un Cristo crucificado, cómo es que Dios nos pudo salvar con la muerte de un ser santo, ¿verdad? Del único hombre santo que nunca pecó, que todo lo hizo bien y al final fue crucificado, muerto, pero resucitó al tercer día. Y esa es la bendita esperanza, que juntamente con Cristo, así como Cristo resucitó, todos los que hemos creído en su mensaje, en su obra, también resucitaremos. Y el libro de Daniel, que estamos estudiando y que vamos a comenzar con este estudio el día de hoy, vamos a ver cuál es el panorama profético, hacia dónde Dios va a encaminar la humanidad, cómo la ha estado controlando, vamos a ver la soberanía de Dios y cómo Él ha establecido el acontecer de toda la historia de la vida humana hasta llegar a la redención, hasta llegar al reino de Cristo, el reino eterno. Bueno, sin más, voy a poner aquí en pantalla la presentación que hice para ir mostrando e ir presentando este hermoso libro de Daniel. Bueno, el autor y la fecha de escritura. El libro lo escribió o tiene el nombre de su propio autor, un joven judío que fue llevado a la cautividad a Babilonia cuando tenía alrededor de 15 años de edad. Esto ocurrió en el año 605 a.C. Recordemos, amados hermanos, que la cautividad, el imperio babilónico hizo tres ataques o hubo tres oleadas para llevar al exilio a, a, al reino del sur, al reino de Judá, al reino solitario. Entonces, el primer ataque fue en el año 605, como lo hemos estado estudiando. Y en esta primera etapa, Daniel fue llevado junto con muchas personas, sus tres amigos famosos y miles de personas más, a la cautividad, al exilio a Babilonia. El, eh, la vida de Daniel se extiende al menos hasta el año 536 a.C., es decir, vivió una larga vida, alrededor de 85 años, no sabemos con precisión cuántos años vivió, pero Daniel, a partir de que fue llevado al exilio, continuó desempeñando un papel significativo en la corte de Babilonia, en la corte babilónica, y por supuesto impactó grandemente en la historia de Israel, en la historia de nosotros los no judíos, los gentiles, y en la historia de la humanidad o del rumbo de la redención. Este es Daniel. El propósito del libro. Con este mensaje está dirigido principalmente a los judíos que en ese tiempo estaban en la cautividad. Daniel escribió bajo el exilio babilónico. Entonces, si él escribió estando en el exilio en Babilonia, entendemos que su audiencia inmediata eran los otros judíos que estaban en el exilio juntamente con él. Entonces, por supuesto que la audiencia o el propósito del libro era darles un mensaje de esperanza a los
judíos que estaban en la cautividad. Ese era un mensaje esperanzador. Y no solamente por eso, sino porque también el propósito era darles tranquilidad de que Dios no los había desechado. Dios no había terminado su trato con la nación de Israel. Por eso estaba levantando un nuevo profeta, a Daniel, para hablarles. También les quería decir, o el propósito de este libro en el corazón de Dios, era que conociéramos que Dios, en su soberanía, es quien establece el orden de los tiempos y de los acontecimientos mundiales que han de suceder, y evidentemente también una promesa de restauración futura a la nación de Israel. Dios no ha terminado con la nación de Israel. Yo sé que hay cristianos cuya teología dicen que la teología del reemplazo dice que la iglesia ha reemplazado al Israel del Antiguo Testamento. El Israel de hoy no es el mismo Israel de ayer. La verdad es que eso no tiene ni sentido, porque el propósito del libro de Daniel es precisamente hablar para los israelitas, pero los israelitas de sangre, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Voy a poner un panorama de los pactos de Dios, los pactos condicionales y los pactos incondicionales de Dios. Como el pacto abrámico, sabemos que es un pacto incondicional. Dios le prometió a Abraham algo, independientemente de la conducta de Abraham, o de su fe, o de cualquier otra cosa. Y también Dios nos ha dado un pacto incondicional ahora en el nuevo pacto del que habló el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 31. Dios nos ha dado una esperanza a todos nosotros, los que creemos en la obra no nuestra, sino la de Cristo. En el mensaje del Evangelio seremos salvos. Y ese es un mensaje incondicional, no está condicionado a nada. Cristo ya lo hizo todo. Incluso la fe, el creer, no viene de nosotros, sino Dios se lo otorga a quien Él quiere. Y ahí eso no exime a los humanos, a las personas, de su responsabilidad para conducirse como verdaderos hijos de Dios, para no vivir autoengañados, porque muchos cristianos, lo sabemos, lo hemos vivido incluso, creemos ser cristianos, pero hacemos las cosas de manera equivocada. Luego Dios nos concede el arrepentimiento y regresamos al camino, porque en la sangre de Cristo Él nos dejó una provisión para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Nada más que algunos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia han abusado, ¿verdad?, de la gracia para entonces pecar deliberadamente. Y eso es una advertencia muy seria que, por ejemplo, muy clara en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, una advertencia contra el que peca deliberadamente. Y es que Cristo no puede ser crucificado dos veces. Él ya lo hizo una sola vez y para siempre. Nosotros como creyentes no podemos burlarnos de ese sacrificio pensando que, como estamos viviendo bajo la gracia, todo lo que establece el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, habla de nuestra límite, que tenemos libertad, pero para mantenernos en santidad, no para hacer lo que queramos. Bueno, el propósito que tenía aquí Dios era decirles: no he terminado con ustedes, y hay una promesa de restauración. Hay dos profetas que estuvieron escribiendo para esta audiencia que estaba en el exilio. Ezequiel, que lo acabamos de terminar, y ahora Daniel. Ambos están escribiéndole a una audiencia judía que vive bajo el exilio. Bueno, es el propósito del libro. Ahora, ¿cómo podemos nosotros bosquejar el libro? Si tuviéramos que decir cómo lo segmentaríamos, bueno, lo podríamos dividir en grosso modo en tres grandes secciones. La primera parte es la historia personal de Daniel, como lo puse aquí en la presentación. Y eso, la historia personal de Daniel, se narra en el capítulo 1. Yo te invito a que lo leas con calma. Después, del capítulo 2 al capítulo 7, habla de la historia profética acerca de los gentiles. La vigencia donde los gentiles estarían por encima o estarían gobernando por encima de la nación de Israel. Y después viene la historia profética de Israel, del capítulo 8 al capítulo 12.
Estos son profecías sobre la restauración de la nación de Israel. Así lo podemos bosquejar. Ahora, hay que entender cuál es el contexto histórico, y aquí es donde nos empezamos a perder, o personalmente, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, en esto me perdía, porque, pues, ¿en qué momento, no? Habla Daniel. Es importante conocer el contexto histórico de la historia de la nación de Israel, para poder nosotros entender perfectamente cómo embona este libro de Daniel dentro de toda la historia de los judíos. Y aquí esto es muy importante que podamos nosotros comprender. Me regreso aquí a la presentación y viene así. Comenzamos recordando acerca de la formación de del pueblo de Israel, cómo Dios lo establece como una nación. Dios genera una constitución política religiosa, para la formación de una nueva nación, que esto viene en Éxodo a partir del capítulo 19. Recuerdan que Moisés sube al monte Sinaí y le comienza Dios a dar, comenzando desde los 10 mandamientos, y después vienen todas las leyes ceremoniales, religiosas, civiles, lo que se le conoce como la constitución política de la nación de Israel, del capítulo 19 de Éxodo al capítulo 24. Dios los constituye, les dice, y yo quiero una nación, Éxodo 19:7, de gente, de sacerdotes y de gente santa. Lo voy a poner aquí en pantalla para que me vayan siguiendo. Voy a ir entonces a Éxodo 19:7, porque ese es el llamado de Dios. Dios quería formar un reino y necesitaba poner una constitución, como todas las naciones tienen su propia constitución política, ¿verdad? Sobre la cual se rigen y emanan todas las leyes, tanto civiles, judiciales, etcétera. Yo no soy abogado, pero si hay algún aquí abogado, lo puede corroborar, ¿verdad? Es la constitución política de una nación, es la base y el fundamento sobre la cual tiene su naturaleza, su propósito de ser y de existir y su orden. Dice Jesús eh, llamó a los ancianos y les expuso la voluntad de Dios, que viene en el verso anterior, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y esto se lo dirás a los hijos de Israel. Moisés viene, ¿verdad? Como profeta, y les dice a los ancianos, a los líderes y al pueblo, le expone las palabras de Dios, y todo el pueblo responde positivamente. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y como no lo hicieron, Cristo es el Israel, el Hijo que representa a la nación de Israel, pero el Israel obediente, no solamente al que dijo, sino también al que hizo, al que fue obediente. Pero esta era la voluntad de Dios. Más tarde, el Señor, como apenas si se tarda 40 días y 40 noches en bajar de la presencia de Dios, Moisés, el pueblo se rebela, y por esta rebelión, eh, y la incredulidad para tomar la tierra prometida de los 12 espías, la misión de los 12, quedan condenados a toda esa generación a morir en el desierto. Así que Moisés sobrevive a esos 40 años y retoma, retoma esta, esta, este pacto de Dios con ellos, este pacto condicional, y lo ratifica de la siguiente manera. Aquí Deuteronomio 28, vienen las bendiciones. Si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vienen un montón de bendiciones, muchas bendiciones, pero aquí vienen las consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, los mandamientos y todo lo que yo te he establecido para ser una nación santa, ¿verdad? Y una nación de sacerdotes y de gente santa, y no cumples con todos sus mandamientos, estatutos, que ¿quién los puede cumplir si la justicia de Dios es muy elevada? Entonces vienen un montón de maldiciones.
¿A quién le hizo esta promesa de bendición o maldición? A la nación de Israel, evidentemente, amados hermanos. Esto no aplica para ti ni para mí. Nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, pero es importante conocer la historia de la nación de Israel porque nuestro Señor Jesucristo es descendiente de ellos, del rey David, y era judío, y de los judíos viene nuestra salvación. Por eso nosotros amamos y bendecimos a Israel. Y todo lo que resta del capítulo 28 y todo el 29 son maldiciones. Y luego hay una pausa. Noten, amados hermanos, en el capítulo 30, como que viene la voluntad de Dios. No, no, anoten, y quiero que noten lo siguiente. Capítulo 28. Empieza la formación de la nación de Israel con muy buenas intenciones. Hacer la voluntad de Dios. Todavía lo vimos a través de Josué. Josué no conquistó toda la tierra prometida. A Moisés se le prohibió entrar a la tierra prometida por responder con ira, ¿verdad? Eh, entonces Josué no cumplió con la tarea de conquistar todo el territorio y dividirlo entre las tribus de Israel. Luego hubo un periodo largo de jueces donde se levantan constantemente eh, en contra de Dios, caen en manos de los enemigos, la nación de Israel, y Dios levanta jueces que son una especie de libertadores para bendecirlos y rescatarlos. Y ahí vienen todos los jueces, la historia de todos los jueces, hasta que en Primera de Samuel viene la etapa de la monarquía, empieza el pueblo exigir un rey, Dios levanta un rey conforme al corazón que quería el pueblo y no él, y levanta a Saúl. Toda esta historia la conocemos, ya la estudiamos, pero en esta pausa de desobediencia, de constante rebeldía, el capítulo 30 de Deuteronomio viene como, ok, tú dijiste que te ibas a portar bien, ahora te portaste mal, ahora ya estás en el exilio, ahora ya estás por ser exterminado por tus enemigos a causa de tu pecado y todas las maldiciones que yo prometí que te mandaría, no el destino, sino yo mismo te las mandaría a ti, Israel. El capítulo 30 es como una pausa donde es una promesa también de restauración, pero no la podíamos hilar, Moisés nadie la podía hilar porque no se sabía el futuro, ¿verdad? Pero ahora que tenemos la Biblia completa, ahora lo entendemos. Esta es el Israel restaurado. Esto va a ocurrir cuando vengan los 7 años de la famosa semana 70 de las semanas de Daniel, ¿verdad? De las 70 semanas de Daniel. Dice que y en este periodo están pasándola mal los judíos, y ya vinieron sobre él todas las cosas, la bendición primero y después la maldición, el exilio, la destrucción, la dispersión judía. Ya cuando vinieron tanto la bendición como la maldición, dice, y te arrepintieras en medio de todas las naciones donde yo te hubiera tocado tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieras esparcido. Esta es una profecía de doble cumplimiento, amados hermanos, porque fueron exiliados a Babilonia y después regresaron al exilio. Y ya estudiamos la historia de Esdras, de Nehemías, de Esther, pero también en el año 70 después de Cristo, también vino la dispersión judía, porque los intentó terminar Roma, que es una de las piernas, ¿verdad? Que que Daniel tuvo en visión y que vamos a estudiar. Pero ahora, al final de los tiempos, como lo han profetizado tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ya lo estudiamos también en Zacarías 14, etcétera, viene una promesa a Dios donde cambiaría sus corazones y dice, y pondré mi espíritu dentro de ti. Y ahora todos estos judíos que hoy ya por lo menos ya están geográficamente en su tierra, en la tierra prometida, todavía no han adorado a Dios de todo su corazón, todavía no se han vuelto a Él, porque solamente es por Cristo por quien podemos nosotros encontrar perdón de pecados. Pero esta es una promesa de restauración, tanto lo que hizo estas Nehemías de reconstruir la ciudad, y el templo y las murallas de la ciudad,
como de cuando se arrepienta Israel y se vuelvan a Cristo. Entonces ahí viene la bendición y la futura restauración de Israel, de Deuteronomio 30. Esto es muy interesante, hermanos hermanos, porque vemos cómo Dios no ha terminado con Israel. Él es poderoso para seguir y completar su obra maravillosa con ellos, porque Dios los formó como nación. En Deuteronomio ya lo estudiamos, cómo Dios les dio un pacto, pero un pacto condicional de bendición, maldición. Y después, tras insistir, y en el libro de los Reyes y de Crónicas, podemos ver cómo eh, constantemente se rebelaban contra Dios, y después de que el reino se dividió en dos, después de Salomón, bajo el reinado de su hijo, se divide el reino del norte, llamado Israel, cae en cautividad bajo el imperio asirio en el año 722. Y a pesar de haber presenciado el reino del sur, es decir, Judá, cómo cayó su hermana, el reino del norte, ellos se mantuvieron en pecado y no se arrepintieron, aunque vivían bajo la amenaza y el temor de lo que ya les había pasado a sus hermanos. Fueron desobedientes y continuaron en su rebeldía bajo el reinado de Manasés, el rey más pervertido y más atroz que tuvo Judá en su época de monarquía. Vamos a ver entonces, después de Manasés vino Josías, el rey Josías. El rey Josías tuvo un despertar. ¿Se acuerdan cuando vimos que Josías hizo reformas religiosas y mandó destruir los lugares altos donde se adoraban otros dioses, y leyó la Biblia, se encontró la Biblia, hizo que la leyeran delante de todo el pueblo, y él intentó hacer las cosas bien, Josías? Sin embargo, dice la escritura que no fue suficiente. Dios se propuso y determinó también castigar, como un padre castiga a un hijo rebelde, a castigarlos a ellos y entregarlos en manos de los babilonios. Voy a poner aquí en la pantalla, me voy a ir a una cita del libro Segunda de Reyes, capítulo 23. Vamos a ponerlo desde el verso 26. Con todo esto, las reformas de Josías, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Dios se determinó a castigar a Judá como lo hizo con Israel. No fue el diablo, fue Dios mismo el que les trajo a los babilonios. Después de Josías lo sucede su hijo, ¿verdad? Josías muere en el año 609 a.C. y el rey de Egipto apoya a Joacás. A Joacás, que es descendiente de Josías, pero solamente reinó 3 meses en Jerusalén. E hizo lo malo, dice el verso 32, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase sobre Jerusalén. Entonces Faraón pone por rey a Eliaquim, otro hijo de Josías, ¿verdad? En lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avalar la tierra para dar dinero conforme al mandamiento de Faraón. Aquí se desvía este rey y empieza a ofrendarle a Faraón. Recuerden que la nación de Israel salió de Egipto y estaban regresando a Egipto.
Después viene el reinado de Joacim, que empezó a reinar cuando tenía 11 años. Cuando tenía 11, era de 25 años Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Segula, e hizo lo malo. Este rey también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra Nabucodonosor, contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá, para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. De aquí, amados hermanos, nosotros podemos entender el contexto histórico de por qué Daniel llegó a la cautividad. Y dice el verso 7, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Después viene ya la cautividad a Babilonia, Joaquín, y los nobles son llevados. Aquí viene Daniel. Ahí va, dentro de estos exiliados, ahí va Daniel, el joven Daniel, y de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén solamente 3 meses. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, la desobediencia de la nación de Israel no fue una, fueron generaciones y muchos años que constantemente hacían lo malo delante de Dios. Aquí nosotros podemos entender la tremenda misericordia de Dios y la paciencia que nos ha tenido a todos nosotros como humanos, porque no es un Dios tan estricto, ¿verdad? Que diga, yo soy así justo, ya te equivocaste, ahí te va un rayo del fuego para que te parte a la mitad. No, en su misericordia Dios y por amor a sí mismo, como lo estudiamos en la clase anterior de Ezequiel, por amor a su propio nombre, Dios estuvo eh, extendiéndoles misericordia y dándoles tiempo para que se arrepintieran, pero hacían lo malo constantemente, generación tras generación, rey tras rey, hacían lo malo delante de los ojos de Dios, hasta que Dios dijo, hasta aquí no más. Hasta aquí no más, ya es el colmo, y les voy a tener que dar un castigo, pero no un castigo de destrucción, porque Dios ha sido fiel, y Dios prometió que un descendiente de David reinaría eternamente sobre Israel. Y viene Nabucodonosor y sitian la ciudad, y bueno, viene el exilio. No voy a regresar a la presentación, o antes de eso voy a irme al primer capítulo de Daniel. Daniel 1, verso 1, dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, que ya lo leímos ahorita, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me voy a regresar a la presentación para seguir mostrando eh, todo este contexto. Hasta aquí es el contexto histórico de lo que Dios estaba haciendo. Que ya lo leímos aquí en Segunda Reyes, capítulo 24, cómo Nabucodonosor sube, y aquí ya se empiezan a interconectar las historias, tanto de los hechos, de las cosas que sucedieron a la nación de Judá, como se engarza con la historia de Daniel. Es importante, para mí, importante explicárselos para poder entonces expresar lo que tiene que decir ahora Daniel acerca de los planes proféticos de Dios. Continuamos la presentación. Vienen las reformas ya de Josías, ya lo puse. El exilio de Daniel es llevado junto con muchos otros personas al exilio babilónico, y entonces empieza Dios a darnos un mensaje teológico.
¿Qué es un mensaje teológico? Es decir, nos empieza a revelar Dios en su carácter, su mente, sus intenciones, su voluntad, su corazón, sus atributos. Todo esto es la teología, ¿verdad? El estudio de Dios. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Dios a lo largo del libro de Daniel? En todos y cada uno de los capítulos, Dios nos muestra que Él es soberano y su gobierno se manifiesta en cada uno de los capítulos del libro de Daniel. A lo largo de todos esos capítulos vemos cómo Dios es el que establece reyes, pero también los depone, los quita. Dios no solamente es Dios de los judíos, Dios es Dios de todas las naciones, de todos los pueblos. Y aunque sean reinados o naciones paganas, aún Dios tiene gobierno sobre ellos y poder. Y eso es lo que vamos a empezar a ver con las visiones de Daniel, desde la estatua de esa que ven en su sueño Nabucodonosor, como otra imagen en el capítulo 7 de 4 bestias que salían de la tierra, ¿verdad? Que salían del mar. Todas estas son figuras de los gobiernos, de los imperios que Dios levantaría o había levantado o levantaría hasta alcanzar la final de la historia de los reinos humanos para establecer un reino donde gobernaría un rey y para siempre. Este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo Dios eh, es soberano sobre todo el mundo y Él ha prometido eh, eh, terminar con toda la maldad humana y la maldad diabólica. Y eso es un consuelo, o debió haber sido un consuelo constante sobre todos los judíos en los tiempos de Daniel, que nos sigue dando a nosotros esperanza de saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que aún en medio del sufrimiento, Dios no nos va a desamparar, que Dios tiene control de las situaciones, de las crisis. Ahorita hay muchas peticiones de oración en el grupo, incluso hemos tenido ya pérdidas de seres queridos, de familiares de nosotros que nos juntamos como iglesia a estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros, Dios nos está mostrando a lo largo del libro de Daniel que Él tiene dominio y gobierno y que Él hace lo que le place y su justicia y su carácter es justo y es santo. Y aunque cuando no entendamos las cosas, cómo las hace, sabemos que Él va a tener victoria sobre la maldad, sobre Satanás y también sobre la maldad humana, porque todos nosotros nacimos con pecado y nacimos en pecado, como lo dice el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Eh, me regreso a la presentación para seguir avanzando. ¿Cuál es ahora el mensaje o cuál es la perspectiva de todo esto a la luz de la nueva revelación en el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento nos narra cómo Dios derrotó a los poderes del mal en la cruz. El diablo pensó que había terminado con Cristo cuando Cristo expiró, entregó su espíritu ahí en la cruz después de estar crucificado varias horas. Dice el apóstol Pablo, Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Cristo derramada en esa cruz era la sangre que nuestra sangre debía ser derramada, pero Cristo derramó su propia sangre para atribuirnos la justicia de Cristo en nosotros. Él intercambió nuestro lugar, nosotros merecíamos la muerte, Él merecía el cielo. Él toma nuestro lugar en la cruz y entrega su vida y para como un sacrificio para tomar nuestro lugar. Y ahora Él, que era justo, santo, nos atribuye su justicia a nosotros, los pecadores. Ese es el gran intercambio que hizo Cristo en esa cruz. Pero Cristo no solamente murió, amados hermanos, personas que nos están visitando, que están escuchando este mensaje. Cristo no solamente murió
como nos lo han representado en la religión tradicional, y tienen ahí figuras, ¿verdad?, de un Cristo sufriendo, agonizando. Cristo resucitó al tercer día. Y dice la Escritura que en su resurrección nos aseguró nuestra propia redención. Porque si Él, cargando todos nuestros pecados, Dios lo perdonó eh, por, para redimirnos, en su cuerpo llevó todos nuestros pecados, ahora nosotros también tenemos esta bendita esperanza de su resurrección. Cristo vino a terminar con la maldad, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, pero seguimos aquí, seguimos en este mundo, seguimos bajo pecado, seguimos bajo presión, bajo acoso de los jefes, del gobierno, de las tranzas, de tantas situaciones, del mismo pecado, de la tentación, de robar, de pecar de una u otra manera. Seguimos aquí. ¿Cómo es que nos dice que nos ha librado? Bueno, pues es que Él nos libró de un destino de perdición eterna, de la potestad de las tinieblas que estaba sobre nosotros, y ahora nos ve como trasladados al reino de su amado Hijo, porque ahora tenemos redención. Pero Cristo vino a derrotar hace 2000 años al peor de nuestros enemigos. El peor de nuestros enemigos era la muerte, era el pecado. La muerte es una consecuencia del pecado. Cristo nos atribuye su justicia a todos los que creemos. Por eso, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha tomado el Evangelio de Cristo con seriedad, pídele a Cristo que entre a tu vida, para que Cristo te transforme de adentro y después los demás lo vean reflejado en tu conducta. Es decir, la salvación empieza una transformación del corazón, de nuestro espíritu. El Espíritu Santo entra a nosotros y empieza a trabajar en nuestro interior, y como resultado vamos a tener una conducta cada vez más santa, cada vez más piadosa. La palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo, estudiarla, nos santifica. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12. Y también Jesús en su oración, ahí en Getsemaní, en el huerto, antes de ser entregado, su oración al Padre en Juan 17:17 decía: santifícalos en tu palabra es verdad. Cristo es la verdad encarnada. Pídele a Dios, si no, todavía no te sientes seguro de tu salvación, pídele que entre a tu vida y que empiece ese proceso de transformación, que te ayude a volver a nacer, para que experimentes la libertad que hay en Cristo, que nos da sobre el pecado. Va a seguir habiendo maldad, pero precisamente en este libro de Daniel vamos a estudiar los planes de Dios, porque en su segunda venida, cuando Cristo regrese por su pueblo y por su iglesia, entonces terminará con todas las personas, con toda la maldad humana y todas las personas que no quisieron arrepentirse de sus pecados, y va a terminar también y va a encarcelar al reino de Satanás, para que no sigan oprimiendo más a la humanidad, y entraremos en un reino milenial. Y terminando el reino milenial, viene el gran juicio del trono blanco, donde Dios juzgará a Satanás, a los demonios y a todas las personas que murieron sin Cristo en su corazón, y serán eliminados, serán arrojados para vivir eternamente en un lago de fuego y azufre, en un tormento perpetuo, permanente. Y todos nosotros, los que estamos y somos de Cristo, entraremos a un nuevo reino, un reino eterno. Y nunca más volverá a haber maldad en el reino de Dios. Esto es el mensaje que tenemos de Dios. Esta es la bendita esperanza que debe habitar en nosotros, que debe morar en nosotros, para seguir luchando, para seguir adelante, para seguir devorándonos este hermoso libro que es la palabra de Dios, para seguir comprendiendo la mente de Dios, la mente de Cristo, y Dios se vaya formando en nosotros. Así como los estudiantes van a una universidad y estudian una carrera profesional universitaria para hacerse, ¿verdad?, y ganar estas habilidades de esa carrera en particular que eligieron estudiar. Así nosotros, cuando estudiamos la Biblia, Dios va formando su carácter dentro de nosotros. Nuestra mente se empieza a modelar conforme a la mente de Dios, y ya no a la de Pancho Villa, de nuestros abuelos, o quien el héroe, el ídolo que hayamos tenido en nuestro tiempo cuando vivíamos en nuestra ignorancia. Ahora queremos ser imitadores de Cristo.
Y esa es precisamente la definición de un cristiano. Es una persona que es un discípulo de Cristo porque quiere ser igual que su maestro. Así que, amados hermanos, esto solamente fue una introducción para poder comprender el contexto histórico y lo que vamos a empezar a revisar en la siguiente clase acerca ya de las revelaciones de Dios hacia Daniel para nosotros, para que comprendamos cómo Él va a gobernar la historia del final de la humanidad como la conocemos. Así que vamos a hacer una oración para pasar a nuestras peticiones de oración del grupo. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra. Te amamos, Señor, te bendecimos. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada familia aquí representada y que trabajes en nuestros corazones. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no le ha entregado tu vida, que todavía no has regenerado por medio de tu Espíritu Santo a su ser, su espíritu, Señor, yo te pido que lo toques, que lo bendigas, que le hagas comprender que tú eres un Dios maravilloso, amoroso, pero también eres un Dios justo, y tú quieras asistirnos y que conozcamos, Señor, de los planes que tú tienes, porque tú nos tienes dentro de tus planes, Señor, por eso estamos estudiando. Así que bendícenos y ayúdanos a seguir creciendo en santidad. Todo esto te lo pedimos para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.